Este es un aporte sobre el tema de operaciones y logística en un club de golf. Y la verdad es que es un tema fascinante. O sea, el objetivo de este análisis hoy es comprender a fondo un cambio de perspectiva que es vital. Exacto. Porque, para quienes escuchan, imaginemos por un momento la última visita a un centro deportivo o a un club donde absolutamente todo fue un desastre. Uy, sí. Esas típicas visitas donde faltaban toallas en los vestuarios, el césped estaba fatal, la comida llegó fría. Y el personal corría por los pasillos con un estrés evidente. Totalmente. Un caos. Pues ahora, contrastemos esa imagen con un día en el que todo fluyó con una magia casi invisible. El buggy estaba listo en el minuto exacto, el campo parecía una alfombra, y la bebida en el hoyo 18 estaba a la temperatura perfecta. Claro. Y la cuestión aquí es entender que esa magia, digamos, no es producto del azar, ni de la buena suerte. Es el resultado de un sistema nervioso hiperconectado. Y para entender cómo se logra esto, nos basamos en un artículo súper interesante publicado el 6 de abril de 2026 en la plataforma 72 Crows. Sí, un espacio muy reconocido dedicado a la gestión profesional de clubes. Exactamente. El autor es Fernando Palacios. Y bueno, su premisa es radical. Hay que dejar de ver la logística como un simple departamento de soporte oculto en el sótano. Justamente. Tradicionalmente, pues las operaciones y la logística se han considerado áreas secundarias, ¿verdad? Ujú. Como si estuvieran confinadas a las salas de máquinas o a esas interminables hojas de cálculo que solo revisan los contables. Pero la propuesta aquí es entender que estas áreas son el verdadero sistema nervioso de cualquier institución. Y ahí entra el factor tecnológico. Claro, resulta fascinante ver cómo la inteligencia artificial se integra en este ecosistema. Pero a ver, no entra para reemplazar el criterio de los humanos ni para tomar el control. Eso es fundamental aclararlo. Sí, entra para anticipar problemas, sincronizar áreas y detectar patrones. Comprender esta dinámica es clave para entender por qué algunos clubes funcionan a la perfección y otros viven apagando incendios, desde que abren hasta que cierran. Bueno, vamos a desempacar esto, porque la metáfora del sistema nervioso da para mucho. Si lo pensamos bien, es como una obra de teatro de alta producción, algo al estilo de Broadway o del West End. Vale, me gusta esa analogía. Es que quienes se sientan en la butaca solo ven la actuación fluida, pero detrás del telón, hay un sistema de poleas masivo, técnicos que cambian decorados en total oscuridad, señales por radio. Y una sincronización milimétrica con la iluminación. Exacto. En un club bien gestionado ocurre exactamente lo mismo, y el artículo define que este sistema funciona a través de sinapsis, es decir, puntos de conexión. O sea que todo impacta en todo. Correcto. Una reserva en la recepción impacta directamente en el starter del campo. Un cambio brusco en el clima redefine al instante la programación de mantenimiento. Y un gran torneo altera todo el stock de la zona de restauración, claro. Pero a ver, ¿qué sucede exactamente cuando una de esas sinapsis falla y la información no llega de un área a otra? Pues que según el texto, cuando una sinapsis falla, la operación entera se fractura, se rompe por completo. Si se observa un organismo vivo, cuando el cerebro envía una señal para mover un brazo, pero el nervio está bloqueado, el movimiento simplemente no ocurre, no importa cuánta intención haya. Por mucha fuerza de voluntad que le pongas, el brazo no se mueve. Exacto. En el contexto operativo es idéntico, porque la interdependencia es total. Pensemos en ese gran torneo que mencionabas. Si el área deportiva organiza un evento para 100 personas, pero esa información no hace sinapsis con restauración, El día del torneo, la cocina colapsa. inevitablemente faltará comida, el personal estará sobrepasado y la experiencia de quienes asisten será nefasta. Claro. O si el clima obliga a cambiar de urgencia el mantenimiento de ciertas zonas verdes, pero la recepción no se entera a tiempo. Se enviarán jugadores directamente a una zona llena de barro y maquinaria pesada. ¡Qué desastre! O sea, un solo punto ciego en la comunicación genera un efecto dominó. Y adiós a esa ilusión de magia invisible. Así es. Es, literalmente un cortocircuito. Y demuestra que el reto no es solo que el jardinero corte bien el césped o que el cocinero haga platos excelentes. Si lo hacen aislados, el servicio fracasa igual. Totalmente. La clave es el flujo de información. Y si este sistema nervioso es tan delicado y tan vital, pues el siguiente paso es buscar cómo blindar esas conexiones. Y aquí entra la inteligencia artificial. Sí, pero de una manera que choca bastante con la cultura popular.
Cierto, porque resulta refrescante ver que el artículo desmonta ese miedo de que las máquinas vienen a tomar el control y a despedir a todo el mundo. Es una premisa muy tranquilizadora. El texto postula que la IA no gestiona el club y, sobre todo, no decide. Su función es amplificar. ¿Y cómo ilustra esto el autor? Utiliza una metáfora musical súper precisa. Describe a la IA como un metrónomo. ¡Oh, qué interesante! Un metrónomo. Claro. Si pensamos en una orquesta sinfónica, el metrónomo no interpreta la música, no aporta emoción, ni decide si la pieza debe sonar triste o triunfal. Simplemente marca el compás. Exactamente. Su única función es marcar el ritmo de forma constante. Ayuda a que todo ocurra en tiempo y forma, y evita que se desafine. En el club, la IA ordena información, detecta patrones y sincroniza áreas que antes trabajaban solas. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Verdad que sí? Sí, porque esto supone un alivio enorme frente al miedo de perder el factor humano. Si la IA solo marca el compás, entonces la hospitalidad, la empatía y esa calidad del servicio siguen siendo 100% nuestras. Totalmente. El trato humano es irreemplazable. Pero, a ver, me surge una duda. Si la IA solo lleva el ritmo y ordena datos, ¿cómo es que logra transformar tan drásticamente la línea de tiempo del trabajo diario de un gerente? Pues porque ese orden que impone el metrónomo genera un cambio de paradigma en la gestión del tiempo. Es un salto cuántico. ¿En qué sentido? El autor desglosa una evolución muy clara. A ver, antes vivíamos en una etapa puramente reactiva. Algo se rompía y entonces se arreglaba. Apagar incendios todo el día. Eso es. Luego evolucionamos a una etapa preventiva. Se calculaba que algo se iba a desgastar, por promedios, y se prevenía cambiándolo antes de tiempo. Que ya era mejor, claro. Sí, pero seguía siendo inexacto. Hoy, el salto es hacia lo predictivo. Se anticipa un fallo real y se evita. La IA lee señales concretas antes de que se vuelvan problemas. Pero, para visualizarlo bien, ¿cómo se anticipa exactamente a que una máquina se rompa? A través de sensores, lo que llamamos el Internet de las cosas. Por ejemplo, una bomba de agua o el motor de un tractor tienen una vibración específica cuando operan de manera óptima. Ujú. Pues un sensor monitoriza esa vibración 24 horas al día. Semanas antes de que el oído humano note un desgaste, el sensor capta una anomalía microscópica y lanza una alerta. O sea, te avisa de que el rodamiento está fallando mucho antes de que se rompa. Exacto. Así, el equipo de mantenimiento ajusta la pieza un martes por la mañana en 10 minutos, en lugar de enfrentarse a una rotura catastrófica el domingo en pleno torneo. ¡Wow! Eso lo cambia todo. Y de hecho, si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que este modelo predictivo elimina por completo esa cultura de apagar incendios. Claro, reduce drásticamente la carga de estrés en la gestión. El gerente pasa de ser alguien que resuelve crisis a ser alguien que anticipa escenarios. Justamente. Ahora la teoría suena excelente, es impecable. Pero el artículo aterriza esto en la realidad del campo con 5 puntos críticos de impacto asistido. Sí, 5 puntos donde esta IA realmente se nota en el día a día. El primero es la planificación dinámica. ¿A qué se refiere exactamente? A la asignación del personal. Ya no se hace por intuición, sino cruzando datos históricos, el pronóstico del clima y la demanda real. O sea, si hay probabilidad de lluvia. La IA te sugiere reubicar al personal de la terraza hacia la cafetería interior, asegurando que haya la gente exacta donde hace falta. Brillante. ¿Y el segundo punto? El mantenimiento predictivo, que es justamente lo que acabamos de comentar de los sensores de vibración en las bombas y tractores. Claro, anticiparse a la avería. Y el tercer punto es el que más me fascina a mí personalmente. Ah, la gestión de stock inteligente. Exacto. Se basa en la lógica just in time, el justo a tiempo, inspirado en Toyota. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Un 2 fascinante. Totalmente. Significa que el club ya no necesita tener depósitos inmensos de fertilizantes inmovilizando dinero. La IA calcula las previsiones de uso y hace un pedido automático. Para que el abono llegue el martes por la tarde y se use el miércoles por la mañana. Ni faltantes ni excesos. Esa es la magia logística. Bueno, el cuarto punto es la optimización de energía y recursos. Sensores de luz y clima. Exacto. No tener el aire acondicionado a tope en un salón vacío. La IA analiza los patrones reales de ocupación y ajusta todo automáticamente, para no desperdiciar nada. Lógico y necesario. Y el último punto. La programación operativa. Sincronizar todos los torneos, los horarios de salida de los jugadores y las ventanas de mantenimiento del campo. O sea, el metrónomo en su máxima expresión. Eso es.
haciendo que todas las piezas del puzzle encajen sin chocar. Ahora, escuchando todas estas herramientas, a ver, surge una tentación enorme. Si el sistema es tan preciso, ¿por qué no automatizarlo todo ciegamente y olvidarnos? Pues ahí radica precisamente el mayor riesgo que advierte Fernando Palacios en el artículo. ¿Por qué? Porque automatizar con un solo criterio rompe el sistema completo. Recordemos que la operación es sistémica. Esto plantea una pregunta importante. Si tú configuras la IA con un enfoque, digamos, solo contable, ¿qué va a pasar? Pues que su único objetivo será reducir costes. Exacto. Te sugerirá apagar luces antes de tiempo o recortar horas del personal. Ahorrarás dinero, sí, pero deteriorarás por completo la experiencia del socio. Claro, el socio llega y está todo oscuro o no hay quien le atienda. Y si le das un enfoque solo deportivo, priorizará tanto el juego que no dejará ventanas para que el césped se recupere. Optimiza el juego hoy, pero tensiona los recursos para mañana. O si el enfoque es puramente operativo, buscará que todo sea tan rápido y eficiente que se perderá toda la sensibilidad y el trato humano. Justamente. Por eso el artículo plantea lo que llama la ecuación final. ¿Y en qué consiste esa ecuación? Es un equilibrio. La inteligencia artificial aporta la precisión matemática. Conecta los datos, lee la sinapsis y anticipa escenarios. ¿Y el lado humano? El humano aporta el criterio, interpreta esa información y decide. Porque la gestión real es entender el impacto de cada decisión en el conjunto del club. O sea, si el sistema te sugiere un recorte de presupuesto de personal que casualmente coincide con el torneo más importante del fin de semana, El algoritmo no entiende de emociones, pero el gerente humano sí, y es el único capaz de decir, no, hoy necesitamos más personal para proteger la sensibilidad de la experiencia del socio. en el fondo la tecnología propone, pero la humanidad dispone. Exactamente. Pues a modo de síntesis, queda clarísimo que la operación y la logística son el terreno donde el club realmente se la juega todos los días. Sí, porque, a ver, de nada sirve planificar una estrategia preciosa en un despacho si luego no la puedes ejecutar. Hay que sincronizar en el mundo real. Y aunque la IA sostenga el ritmo como ese metrónomo impecable, la armonía final depende de cómo el talento humano conecta esa sinapsis. Totalmente. El objetivo final es alcanzar esa excelencia operativa que podríamos llamar invisible. La magia de lo invisible, ¿sí? Cuando todo funciona tan perfectamente bien, la operación simplemente desaparece y el socio o el visitante simplemente se dedica a disfrutar. Qué bonito concepto. Que el esfuerzo pase desapercibido para que resalte la experiencia. Sí. Aunque, si te digo la verdad, esto me deja con una reflexión bastante provocadora para quienes nos escuchan. A ver, cuéntanos. Si esta gestión predictiva asistida por IA logra que la operación sea totalmente invisible y libre de errores, llegará el punto en que quienes asisten al club den esa perfección por sentada. Es muy probable. El ser humano se acostumbra rapidísimo a lo bueno. ¿Verdad? Y si es así, en un club donde todo fluye sin problemas, ¿cómo demostrará el gerente humano su valor en el futuro cuando ya no haya grandes incendios visibles que apagar frente a la junta directiva? Es una gran pregunta. Pasar del heroísmo de apagar fuegos a la invisibilidad del buen diseño. Qué gran tema para darle vuelcas. Fernando Palacios, Club Manager, diplomado por la Club Manager Association of Europe.